Daniel es muy importante porque estamos ya en los tiempos finales y la iglesia tiene que consolarse debido a que todo lo que está sucediendo de acuerdo a las profecías que están escritas en la Biblia. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6 de Daniel. El capítulo 6 es un capítulo muy especial porque se trata de Daniel exclusivamente. Sabemos que Daniel es un personaje que sobresale en la Biblia. Y ahora en este capítulo está bajo un nuevo imperio. Ya no está bajo el imperio babilónico. Está bajo el imperio de los medo-persas. Y Darío, que es un medo, se dice medo porque es de una nación llamada Media. Así que está Persia y Media. Usted puede un día irse a los mapas y ver antiguos y ver dónde estaba Media. Y se unieron estas dos naciones, formaron un imperio y empezaron a conquistar. Y bueno, el asunto es de que conquistaron Babilonia. Eso fue por el plan que Dios ya tenía. Por supuesto, Media era la nación más pequeña que Persa. Y eso siempre hay que tenerlo en mente cuando estamos estudiando el libro de Daniel. Hay que entender de que Persia era una nación más grande que Media, porque ahí vamos a ver nosotros más adelante algo simbólico representando esto. Y Daniel está bajo este nuevo imperio. Algunos dicen que estaba entre los 80 y 90 años, ya estaba anciano. Mas, sin embargo, este nuevo imperio está trayendo nuevos dioses, está trayendo nuevas creencias. No solamente un nuevo gobierno, sino también una nueva religión. Y Jehová era muy conocido en el imperio babilónico debido al testimonio de estos judíos. Por medio del testimonio, ellos llegaron a manifestar a Jehová. La gente empezó a conocer a Jehová por los milagros, por las interpretaciones que Daniel hacía, la forma en que Dios interactuaba con sus hijos para que los babilónicos lo conocieran, la forma en que Dios interactuaba con el mismo rey, Nabucodonosor, que lo mandó 7 años a comer zacate con los animales, humillándolo, porque se creía que era el rey más grande, se creía que era el rey de reyes. Y a Dios nadie le va a quitar su gloria. Él dice, a nadie le daré mi gloria. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que si nos gloriamos, que nos gloriemos en Cristo Jesús. Porque si tenemos algo de Dios, es por medio de Cristo Jesús, no por nuestros propios méritos. El hombre nunca podrá, por su propia cuenta, lograr nada de Dios, a menos de que no lo haga por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 6 de Daniel? Vamos a ver que hay una contraposición entre la ley de Dios y la ley del hombre. ¿Cuál es la ley que va a permanecer
con fuerza. ¿Cuál es la ley que va a recibir la honra? Está la ley del hombre y está la ley de Dios. Al decir la ley del hombre, se tienen que contemplar aquellos que, al decir a la ley de Dios, se tiene que contemplar aquellos que viven bajo los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis dice, y siguiendo, creyendo a Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver ciertos resultados acá. Pero el capítulo 6 tiene para nosotros una enseñanza tremenda, una enseñanza que nos actualiza con lo que estamos realmente viviendo, al mismo tiempo que nos conecta con la experiencia de Daniel. Aquí no es un horno de fuego, aquí es un den, aquí es un foso de leones. El castigo es diferente, no es fuego, son animales. Y vamos a familiarizarnos con este capítulo, mis hermanos, para que sepamos muy bien de qué se trata. Si usted nunca ha leído este capítulo, póngale mucha atención, porque al leerlo, usted se va a dar cuenta de qué es lo que le espera a aquel que busca a Dios, a aquel que ora. Daniel fue llevado de su cuarto al foso de los leones por orar, por adorar a su Dios. Cuanto más el cristiano se consagra, más pruebas le van a venir, más luchas le van a venir. ¿Por qué razón? Porque está peleando contra las huestes satánicas. Orar es entrar en guerra. Usted no quiere guerra, no ore. Pero quiere guerra para vencer, ore. Porque de todas maneras tiene que luchar. Tiene que luchar por su hogar. Tiene que luchar por sus hijos. Tiene que luchar por su trabajo. Tiene que luchar por su salud. Tiene que luchar por muchas cosas. Y la única manera de vencer es por medio de la oración. Por eso el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y la Biblia nos dice en Tito que oremos en el Espíritu Santo. La oración no es solamente de cerrar los ojos y empezar a hablar al aire. La oración es más que eso. La oración no es rezar. Rezar es repetir una composición que alguien más escribió. La oración tiene que ver con nuestro corazón. La oración tiene que ver con nuestra propia necesidad. La oración tiene que ver con el amor que le tenemos a Dios. La oración tiene que ver con un acercamiento puro y santo al Dios Todopoderoso. Por eso Jesucristo dijo que hay cosas que no pueden ser vencidas si no es con oración y ayuno. El mismo demonio se vence con oración y ayuno. Esto es importante. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros oramos, no entramos a un lugar terrenal. Cuando oramos, entramos al tercer cielo, a la presencia de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, el primer templo, a Dios, en el capítulo 8 de Primera Reyes, él le dijo a Dios, Dios mío, cuando venga el necesitado, cuando venga el pecador, cuando venga tu pueblo, cuando venga alguien a orar en este templo, tú los vas a oír desde los cielos.
Nosotros sabemos que Dios está aquí presente. Pero el asunto es este. Salomón le dijo a Dios, cuando alguien viniese acá, tú lo oirás desde los cielos. No lo vas a oír aquí, lo oirás desde los cielos. ¿Por qué le dijo desde los cielos lo vas a oír? En primer lugar, porque ahí está el trono de Jehová. En segundo lugar, porque Jehová está en medio de querubines y serafines y ángeles que dicen santo, 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 adorando su nombre. El cielo es el lugar de refugio para el cristiano. El cielo es el lugar de fortaleza para el cristiano. Porque ahí están las bodegas llenas de bendiciones para cada uno de nosotros. Cuando Dios escucha nuestro clamor en los cielos, las bodegas se abren, entonces recibimos la bendición de Dios. Eso es realmente orar. Ahora, tenemos acá entonces a Daniel con un reto, un ejemplo para nosotros. Un reto porque al que se le encuentre orando a otro Dios que no sea el Dios de los medo-persas por el término de 30 días. Mire qué término dieron, 30 días nada más. Va a ser aniquilado, echado en el foso de los leones. 30 días dieron, 30 días. Pero todo tenía un propósito, todo tenía un blanco. Lo hicieron en forma general. Pero ¿quién era el blanco de todo esto? Daniel. Porque ¿a qué Dios adoraba Daniel? A Jehová. No era porque los otros adoraban a los otros dioses. Era porque Daniel adoraba a Jehová. Ellos querían sacar a Jehová de allí. No querían nada con Jehová. Mira hasta dónde llega la ignorancia del hombre. El hombre, mientras más pecador se vuelve, más odioso viene a ser en contra de Jehová. Nosotros tenemos que entender esto. Vaya usted y evangelice a un caído, se va a dar cuenta el odio que le va a manifestar. Odia a la iglesia, odia a los ministros, odia a los hermanos. Ahí hay solamente hipócritas, ahí hay demonios que ahora viven mejor que antes cuando era evangélico. Odia todo, todo odia, porque se ha alejado de Dios. El que se aleja de Dios viene a ser enemigo de Dios. Ahora, vamos a leer entonces. Con esta introducción que les hice, ustedes ya más o menos tienen una idea. El capítulo 6 de Daniel, vamos a leerlo a partir del versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. 3 gobernadores sobre 120 sátrapas. Y Daniel era uno de estos 3 gobernadores. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Mire la calidad de hombre que era este. El rey Darío no lo echó fuera de su reino. De alguna manera lo tuvo que haber conocido, ya sea por el testimonio de otros o por el mismo testimonio que estaba viendo con sus propios ojos en el comportamiento de Daniel y la sabiduría que Daniel tenía. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, mira lo que lo hacía superior, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.
Quiere decir que lo quiso poner más alto todavía, porque había en Daniel un espíritu superior. El espíritu de nosotros es el que cuenta. Hay quienes tienen espíritu de ira, espíritu de resentimiento. Hay muchas formas en que el hombre puede ser llamado. En la Biblia encontramos cuando se habla de alguien que tiene ira, que tiene contienda, dice, este es de espíritu contencioso. Este es de espíritu de ira. O sea, está impregnado en su espíritu esa identificación. Esa identificación está impregnada allí. Entonces tenemos aquí a Daniel que él tiene un espíritu superior y el rey detectaba todo esto y pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, aquí viene el celo. Ahora querían tumbar a Daniel porque Daniel iba a ser puesto en una categoría más alta que ellos. No les gustaba a ellos que Daniel tuviese una posición más alta que ellos. Pero ¿qué podía hacer Daniel? Él no tenía la culpa. Dios lo estaba honrando. Dice la Biblia que Dios honra al que le honra. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro, de una mentalidad sana, era de un espíritu noble, amaba a Dios, él conocía la ley de Dios, conocía la ley moral, fue criado en esa ley, fue criado sanamente, adorando a Jehová solamente. Así que su personalidad ya estaba formada. Y estos querían encontrar en Daniel una falla, pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Al decir que era fiel, hacía bien su trabajo, no había engaño en él, había sinceridad, no había nada chueco, no tenía vicio, costumbres vanas, costumbres que viniesen a ser de una forma engañosa a su reino, a su trabajo, a su rey. Por lo tanto, Daniel estaba libre en esto. Pero ellos tenían que seguir. ¿En qué podemos agarrar a Daniel? Entonces dice, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él, oiga bien, en relación con la ley de su Dios. Una ley contra la otra. Aquí tenemos nuestra propia ley y Daniel no está bajo nuestra ley, está bajo la ley de su Dios. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Queremos que solamente a ti te vengan a adorar y te vengan a traer las peticiones, a nadie más. El hombre es orgulloso siempre. Lo agarraron a él por su lado también. Dijeron, bueno, si es así, pues está bien, estoy de acuerdo.
porque él quiso también engrandecerse, pero no sabía lo que le esperaba. Ahora, oh rey, dice el versículo 8, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual, oiga bien, no puede ser abrogada. Esta ley tiene que estar siempre sobre las demás leyes. Querían poner esta ley sobre la ley de Dios. Estos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Y luego dice el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Está firmado todo. Listo. Todos los sátrapas fueron. Los gobernadores fueron. Menos Daniel. Póngale atención a esto. Cuando dentro del liderazgo a alguien se le pone afuera y aquí llevan sus asuntos, quiere decir que hay un mal. Ya no está bien el asunto. Ya hay veneno en la olla. Esto es peligrosísimo. Tenemos que entender esto muy bien. Cómo Dios nos educa a nosotros en verdad. Cómo Dios a nosotros nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud en el trabajo de Dios. Entre paréntesis, ninguna directiva, ningún comité de una iglesia puede llevar a cabo planes sin que todos estén presentes y comunicarlo a toda la directiva y no dejar a un lado a alguien para llevar a cabo cierta cosa sabiendo que quizá aquel alguien se va a oponer. Se tiene que aprender a solucionar esos problemas adecuadamente, porque al final tiene que ser Dios el que determine y no el hombre, porque todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Se lo comunicaron a él. Pero él se llenó de coraje. Pensaron que sí lo iban a agarrar en eso porque ellos sabían muy bien que Daniel amaba a su Dios. ¿Usted no ha escuchado expresiones de decir, no, a este fulano, ¿quién lo va a hacer caer usted? Este es evangélico de verdad, dicen. Ese sí es evangélico de hueso colorado. Pero váyanse con aquel. Pásenle una escoba delante de sus ojos. Se va a dar cuenta que se va atrás de la escoba. No sirve para nada. Ese es evangélico que es tusa en llamarada. ¿Usted no ha conocido así personas que mientras tanto que todo está bien, fieles a Dios? Viene por ahí un tornado, un remolino, esos pequeñitos que aparecen allá, y encuentra una excusa para alejarse de Dios. Señor, te amo. Viene por ahí la prueba. Señor, perdóname, pero yo pensaba que te amaba. Se va, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque no estaba firme. Pero estos hombres sabían que Daniel sí estaba firme. Que Daniel no iba a fallarle a Dios. Le podía fallar a cualquier otro, pero su Dios jamás lo iba a fallar. Nunca le iba a fallar a su Dios. Estos eran hombres que estaban decididos a morir por Dios. No eran hombres que estaban esperando ahí una excusa para alejarse de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Estamos aquí todos decididos a morir por Dios? ¿Estamos todos decididos a llegar hasta el final? Aunque nos echen al foso de los leones, aunque nos critiquen, aunque nos digan en nuestra cara que somos hipócritas y nos hagan así.
¿Qué va a pasar con nosotros? Eso tiene que venir, Dios nos tiene que probar. Al cielo no va a entrar cualquiera. Al cielo no van a entrar personas enmascaradas. No estamos hablando de las mascarillas que cargan. Estamos hablando de personas que aparentan ser, pero Dios limpia la era. ¿Verdad que sí? Dios limpia la era. Siempre procuremos serle fiel a Dios, decir las cosas sinceramente. Y si sabemos que nos falta sinceridad, orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a serte fiel, a ser sincero, a ser honesto. Yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero ser como Daniel. Quiero vivir como Daniel, quiero pensar como Daniel, quiero orar como Daniel, quiero tener un testimonio como el que tuvo Daniel. Ahora, recordemos que Daniel ya estaba entre sus 80 y 90 años, pero estos muchachitos fueron llevados a Babilonia cuando tenían entre 14 y 16 años. Entre 14 y 16 años. Estos hombres vivieron con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, Daniel supo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa e hizo algo. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quiere decir que no fue esto lo que le motivó a él a hacer esas cosas, de orar 3 veces al día. Ya lo hacía, ya lo hacía. Pero la costumbre de los judíos era que si estaban en cautiverio, estaban a la distancia, siempre se hincaban con su rostro hacia Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Donde quiera que estaban, ellos se hincaban viendo hacia Jerusalén. Por supuesto, Salomón dice: cuando tu pueblo esté en cautividad y oraren viendo o con sus rostros hacia este templo, escúchalos tú desde el cielo y líbralos y perdona sus pecados. Así que ellos veían hacia Jerusalén cada vez que oraban. Por supuesto, todo judío acostumbraba, y ahora para los ortodoxos y todo esto, pues acostumbran orar 3 veces al día. Pedro lo acostumbraba, orar 3 veces al día. Por eso es que cuando usted va a Hechos, al libro de los Hechos, dice que Pedro y Juan subían al templo en la hora de la oración. En la hora de la oración. Cuando estaba en Jope, dice que se le apareció una visión porque estaba orando en la terraza, porque era la hora de la oración. Así que donde les tomaba la hora de la oración, ahí ellos oraban. Ahí se hincaban, ahí oraban. No dejaban pasar esa hora. Esa era la costumbre judía. Cristo vino a cambiar esto. Cristo no esperaba la hora de la oración para orar. Él oraba en todo tiempo. Se pasaba las noches orando en la montaña. Él no esperaba que se llegara la hora de la oración. Él estaba orando a Dios en la montaña. Él oraba en frente de los enfermos. Él oraba en frente de las tumbas. Él oraba en todo sitio. ¿Por qué? Porque Él nos vino a enseñar a nosotros que orar es caminar con Dios. Orar es caminar con Dios. El que ora camina con Dios, vive con Dios, disfruta a Dios, es amigo de Dios. El que ora recibe poder del cielo. Por eso es que hay poder en la oración. Aleluya. Hay que orar.
Luego dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Lo encontraron pecando? No. ¿Lo encontraron bajo la ley de Darío? No. ¿Lo encontraron bajo la ley de los medos persas? Tampoco. No. No lo encontraron allí. ¿Bajo qué ley lo encontraron? Lo encontraron bajo la ley de su Dios. No hay ningún cambio en aquellos que amamos la ley de Dios. No, hermano, ya no alabes a Dios así. Ahora tienes que danzar. Antes se oraba y se sentía el Espíritu Santo y esperábamos que viniera el Espíritu Santo y hablábamos en lengua. Hoy ya no se adora así. Ahora vas a cantar y vas a brincar y vas a dar vueltas y remolineando. Porque si no, no estás en la verdadera adoración. Esa es la ley del hombre. Esa es una ley nueva. Recuerde, en el Evangelio todo lo nuevo es vanidoso. Todo lo nuevo es falso. Por eso en la Biblia se nos llama también a que andemos en los caminos antiguos. Porque todo lo nuevo viene a ser un engaño. Nunca aprendamos cosas nuevas. Dios siempre es un Dios que permanece para siempre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No necesitamos adaptar cosas nuevas. Cosas, luces ahora en los altares, humo en los altares y tanta cosa que hay para atraer. Eso no es el evangelio puro. Ese evangelio, ahí se habla de Dios, ahora hasta bailan, ahora hay música terrible, según ellos con letra cristiana, pero no hay nada de Dios allí. Todo lo nuevo en el evangelio, toda práctica, toda adoración nueva que venga en el evangelio es falsa. Dios nos enseñó a cómo adorar, cómo orar. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo sabe cómo orar, sabe cómo rendirse a Dios, sabe cómo agradar a Dios, porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Por eso la Biblia dice que oremos en el Espíritu Santo. Oremos en el Espíritu Santo. Porque el que ora en el Espíritu Santo no anda con tanta pantomima ni con tanta cosa para atraer a Dios. Dice la Biblia que Dios conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo. Eso es todo. No, ahora pues hay que darle 7 vueltas a Jericó. Hay que andar brincando en un solo pie. Ya iba a decir una sola pata, pero no es así. En un solo pie, ¿verdad? Ahora hay hasta escuelas para hablar en lenguas. Si usted quiere hablar en lenguas, usted se va a inscribir a esas escuelas y le enseñan a hablar en nuevas lenguas. Ya no es el Espíritu Santo el que da la nueva lengua, es la escuela. Y hay gente tan ignorante, hermano, que se van a inscribir para hablar en nuevas lenguas. Y al rato vienen, ya aprendí cómo hablar nuevas lenguas, hermano. Y empiezan a hablar unas jerigonzas terribles, que no saben si están maldiciendo a Dios. Terrible esto. No, el que habla nuevas lenguas le sucede como le sucedió a los apóstoles y a los casi 120 que estaban en el aposento alto, que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas. Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Las lenguas humanas son aquellas que cuando usted tiene que dar un mensaje, le habla en el idioma que la persona que la va a escuchar entiende y habla, la lengua madre. Pero si no hay un mensaje, entonces usted está hablando lengua, dice Pablo, que es su espíritu el que habla con Dios. Que ni uno mismo entiende lo que nuestro espíritu le está diciendo a Dios. Esas lenguas angélicas se pueden hablar en la casa. Cuando usted está orando a Dios, siente la presencia del Señor.
habla en lenguas, no le está dando un mensaje a nadie, sino que es su espíritu. Usted entró en un éxtasis y su espíritu le está hablando a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso corregir, por supuesto, en la iglesia, de que si alguien no tiene un mensaje para la iglesia, que calle, que no traiga desorden a la iglesia. Porque hay cultos, hay iglesias donde se levanta alguien hablando en lenguas, y no tiene ningún mensaje, y solamente interrumpe al predicador, interrumpe todo lo que está haciendo ahí. Ahora, cuando se derrama el Espíritu Santo en toda la congregación, y todos hablan en lenguas, y no son lenguas humanas, sino angélicas, es porque el espíritu de cada uno está glorificando el nombre del Señor. Y eso es algo hermoso, mi amado hermano. Hay que saber entender estas dos cosas. Aquí se juntaron. Y ahora lo encontraron orando. Qué tremendo. Déjeme decir, hermano, que aún en las propias iglesias, si alguien en la iglesia o la iglesia sabe que hay entre los hermanos uno que ora mucho, que le gusta orar mucho, hasta por eso lo critican, ¿usted? Dice, este hermano, ¿qué se cree? Se cree el pavo real, anda muy orgulloso. ¿Y por qué, hermano? Porque dice que ora mucho. Mire qué tremendo, ¿usted? Porque dice que ora mucho. Si lee la Biblia, porque dice que lee mucho la Biblia. Hay que ver cómo es que Satanás trabaja, mi hermano. Por eso dice Pablo que el que quiera buscar a Dios tiene que saber que van a venir para él ciertas luchas y pruebas. No diga usted, yo no voy a buscar a Dios porque no quiero esas clases de luchas. Busquemos a Dios de todo corazón, que Dios mismo se encarga de librarnos a nosotros de todo mal. Dice el versículo 12. Fueron luego al rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Qué tremendo, cómo se dan cuenta de todo esto. Lo estaban vigilando. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Él amaba a Daniel. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Tenía fe este rey. Sabía que el Dios de Daniel lo podía librar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y en el anillo de sus príncipes, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, quiere decir que no comió. No sé si se comía de noche ahí. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó entonces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Oiga bien, él estaba hablando quizá a un muerto, a uno que ya no estaba allí. Los leones se lo habían comido. Pero le pregunta, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey! Vive para siempre. Qué tremendo esto, hermano. Vive para siempre. Estaba vivo. No se lo comieron los leones. ¿Por qué no se lo comieron? Aquí está el testimonio de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y oiga bien lo que pasa. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los mataron a todos. Tenían hambre los leones, pero a Daniel no se lo comieron. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Dígame usted, ¿qué ley venció acá? ¿La ley del hombre o la ley de Dios? ¿Por qué la ley de Dios vence? Por el testimonio, la fidelidad de cada uno de nosotros. Cuando el diablo ataca, realmente lo que está haciendo es atacando a Dios. Cuando viene en contra del matrimonio entre hombre y mujer, está atacando la ley de Dios. Cuando viene en contra de serle fiel al cónyuge, está atacando la ley de Dios. Todo esto tenemos que entenderlo muy bien. No se puede reemplazar una cosa con la otra. La ley de los hombres es una cosa, la ley de Dios es otra. Pero la ley de Dios siempre permanecerá firme, porque es Dios el que lo está dando. Él es Dios viviente por todos los siglos. Dice el versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que levanta? ¿Quién es el que lo mantiene a uno fijo en esa prosperidad? Dios. Si buscamos a Dios, Él nos libra de todo mal. Él nos prospera. Nosotros no podemos vivir sin Dios, es por demás. Es solo Dios el que nos da a nosotros la victoria. No dejemos que las amenazas de Satanás vengan a impedirnos en buscar a Dios. Hay que orar sin cesar. Hay que venir a la iglesia.
Fueron 30 días de prueba, 30 días. A nosotros se nos dio más de un año con el coronavirus estando sin iglesia. Muchos regresaron y otros perdieron la batalla. Se quedaron a medio camino. Y algunos de los que regresaron tambaleando. ¿Voy o no voy? Y ahí están. ¿Sigo o no sigo? ¿Me cambio de iglesia o no me cambio? ¿Sigo siendo fiel o no sigo siendo fiel? O sea, vienen moribundos. Otros, gracias a Dios, llegaron fuertes, con ganas de servir al Señor aún más, con ganas de darle a Dios la honra y la gloria, porque supieron interpretar bien a Dios. Aquí fue donde demostramos, como Daniel, si amamos a Dios o no lo amamos. Y no crea usted que esas pruebas terminan. Van a venir más todavía. Más prueba. ¿Quién de nosotros va a permanecer? ¿Quién de nosotros va a llegar al cielo? ¿Quién de nosotros? ¿O a quién de nosotros Dios le va a decir, ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Veámonos ya en el cielo nosotros, que al contemplar esa gloria vamos a serle fiel a Dios. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde, póngase de pie. Gracias a Dios por esta palabra que ha sido